andan? ¿Todo bien? Bien, Muy todo bien. bien. Bueno, hoy traje como temática que hablemos un tema que me parece súper importante en lo que es la sesión terapéutica, la alianza entre paciente y psicólogo. Estuve leyendo unos informes, pues estoy con el trabajo de la tesis, y bueno, me gustó mucho este tema, la verdad. Y quería saber, que vayamos como debatiendo, poniendo como una nube de ideas, ¿qué les parece como importante, así como factores en lo que es la alianza entre terapeuta y paciente? Lo que Por se me ejemplo, viene- como Primero claves. pienso en cómo medirla. Bien. ¿Qué instrumentos hay para poder medirla? ¿Cómo se podría medir y cómo se podría cuantificar? Sí, porque últimamente hay un debate entre la medición subjetiva con los instrumentos que hay ahora, que es más de la percepción del consultante, y se están tratando de hacer distintas maneras de medir la alianza de manera más objetiva, ¿no? Creo que está bueno ese debate. Sí, sí, totalmente. Sí, aparte, objetivamente, midiendo objetivamente, hay un montón de cosas nuevas que salieron, como un dispositivo del cual estuvimos hablando anteriormente y queríamos traerlo un poquito para que lo puedan conocer. Es un dispositivo que sensa, ¿sí? A nivel de la piel, en las glándulas sudoríparas de la piel, la relación entre el consultante con el psicoterapeuta. Pará. ¿Cómo funcionaría eso? ¿Cómo funciona? Es como Bueno, una Pero- sincronía que hacen entre los claro, dos. sí. Obviamente ponen unos electrodos en los Pero dedos. ¿cómo te lo miden? ¿Te ponen algo? Sí, esos electrodos o en algunos casos unas pulseras, ¿sí? Ok. ¿Qué piola? Sí. Y obviamente lo tiene consultante y terapeuta. Pero las células de la piel tienen unas glándulas que se llaman glándulas sudoríparas que están conectadas íntimamente con el sistema nervioso. En este caso, el sistema nervioso simpático. Entonces, podés medir de manera objetiva cómo funciona este sistema simpático del paciente con el del terapeuta, como que si estuvieran sincronizados. Y ahí podés evaluar la alianza terapéutica. ¿Y o sea, qué funciona? ¿Qué es lo que lleva a eso? ¿Para qué sirve esta activación? Cuando se da en el momento de la terapia, por ejemplo, el paciente reacciona de determinada manera, aumentando la tensión, todo lo que sería a nivel simpático, obviamente, la temperatura, Claro, todos la procesos tensión, internos que van ocurriendo. claro, Sí. y a su vez la reacción también del terapeuta. Sí, yo estuve leyendo que era como, en palabras más fácil, como un baile, ¿no? Que se daba entre el terapeuta y el consultante. Y esto no era solamente positivo, ¿no? Porque también se puede dar que estas fases están en disfase, decían los autores de esta investigación, y que era como que la activación era negativa o que cuando uno se activaba el otro se relajaba. Y los resultados que dieron, que midieron objetivamente la alianza, una alianza positiva, era cuando el consultante y el terapeuta tenían el compás, pero del lado positivo. Re loco, como lo pueden medir así. Sí, además decía que si estaban en sincronía era un buen predictor para mejorar los síntomas del paciente. O sea que esto podía mejorar justamente esa parte. Sí, es verdad, porque había uno de los papers que además de la pulsera o de los electrodos, como dijo Marie, también tomaban, además de esa medición, un instrumento para medir los síntomas de los últimos, creo que eran 15 días. Entonces, como cuando había mejor alianza, que ellos miden la alianza según esta conexión, ¿no?, eléctrica que había, por así decir, cuando había mejor alianza se reducían los síntomas o la percepción de ellos mismos de los síntomas. O sea que esto estaba íntimamente relacionado con la sintomatología del paciente. A mayor alianza terapéutica, eso se veía objetivamente en los test, por ejemplo el del SSL, Claro, tal utilizaban. cual. Bueno, y eso hacía que los niveles de sintomatología desciendan. Es Ahora, muy bueno. esto también se puede cruzar con otra información y es como una herramienta para el terapeuta para poder ir haciendo un seguimiento de cómo viene la alianza terapéutica, ¿no? Totalmente. Claro. No sé, me imagino algún formulario como que se pueda cruzar con la información que te va dando a medida Ya ir de registrando que- y mantener un exactamente. seguimiento. Claro. Sí.
Bueno, justamente otra de las patas de estos nuevos estudios era cómo llevar esa medición objetiva a el consultorio para poder evaluar esta actividad y que nos pueda servir justamente para poder mejorar o para ver qué aspectos tenemos que cambiar o para darle una mejor devolución a nuestro paciente. Sí, también para el consultante, que pueda encontrar como su terapeuta, no ideal, pero que bueno, que más o menos pueda engancharse, claro, en lo que necesita. más acompañado, digamos. Sí, genera mucho debate en cómo esto se traslada. O sea, es una investigación que por un principio es medio reducida, ¿no? Como no es wow con cuántos pacientes le hicieron, pero cómo lo podemos llevar a la práctica en esto de decir, bueno, ¿de qué manera vamos a encontrar un terapeuta en un futuro, ¿no? Como por más que no es una condición, pero bueno, había estudios que decían que era el 43% del resultado terapéutico había sido mejor en estos pacientes que tenían mejor conexión de la actividad electrodérmica. Entonces digo, como bueno, el 43% es un montón. Sí. Es casi la mitad. Es un montón. Sí. Me parece una forma súper válida y bueno, hablando un poco de esto de validez y súper efectiva de medir esta relación profesional-paciente. Es muy bueno, me parece. Sí, y me parece útil como herramienta para planificar. Sí. Estaba pensando que justamente muchas veces los objetivos y las metas en psicoterapia no están muy claras. Por ahí el terapeuta tiene claro la directiva o las intervenciones, pero del otro lado el paciente no comprendió bien. Entonces, con esto está bueno como para poder orientar las metas y los objetivos de ambos. Sí, además es re loco porque también decía que no tenía el mismo resultado positivo cuando la sincronía la iniciaba el consultante que cuando la iniciaba el terapeuta. Sí, ¿no? eso es verdad. Que preferían como que sea el líder, el paciente, más que el terapeuta, en ese sentido. Exacto, y como que y el terapeuta va acompañando ese proceso. Más Va como un compasando. seguidor. Se Sí. quita de ese lugar como de experto y o el que guía. que desarrolle esa, digamos, como empatía, ¿no? Y ese acompañamiento, que va a ser más efectivo en todo caso. Claro. ¿Es una forma objetiva de medir la empatía también? En realidad, en el paper lo conectan un poco con la idea de Rogers, que trajo de la alianza terapeuta, Empatía y Sí. todo. ¿no? Pero no dicen que mide la empatía, sino que mide la alianza terapéutica por primera vez de una manera objetiva, ¿no? Porque como que un poco la idea del cuestionario, de la percepción, la dejan un poco de lado, buscando Como que más. hay Me parece sesgo, que que hay más subjetivo el tema de los formularios que hacen entre ambos. Entonces, como que buscar una forma que sea más objetiva y justo encontraron esto de la actividad electrodérmica. Ahora imagino esto cruzándolo quizá con otro tipo o con otro estudio que creo que habíamos hablado en algún momento, uno que bajaba las palabras al idioma, digamos, computacional, ¿no? Por así decirlo, Sí. y podía tener un registro de... Porque esto mide una reacción fisiológica Sí, del cuerpo. totalmente. Después hay que ver qué pasa con las palabras, ¿no? Claro. Claro. Con lo que se comunica. Sí, cómo decodificamos, Exacto. ¿no es cierto? tal cual, porque en este estudio se quedaban como con la pata corta, digamos, o las críticas que le hacían, Exacto. que dejaban de lado, no grabaron las sesiones, solamente la actividad La parte electrodérmica. fisiológica, sí. Exacto. Tal cual. Sí. Sí, quizás tomando lo tuyo puede ser quizás otro factor como en la parte del lenguaje, ¿no? El intercambio, qué palabras, la interpretación del otro. Sí. Y creo que ahí también se puede como combinar con la inteligencia artificial, ¿no? Esto cual. de que qué es lo que toma, cómo lo analiza, para qué. Sí, Claro. incluso los silencios también. También. Sí. Decodificar lo que dice el paciente, el terapeuta, eso trasladarlo a una decodificación, ¿sí? Y poder interpretar qué significa cada cosa. De hecho, creo que hablaba que los silencios, ¿no? Decía, en un momento decía que a mayor cantidad de silencios medía como que había una alta, alta relación terapéutica, o como Sí. que se elevaba. la Como que esa relación. alianza Como que esa alianza crecía. Sí, porque justamente los silencios del paciente a veces significa que está haciendo introspección y que está pensando en lo que en la intervención del terapeuta. Sí, además hace también reflejo, ¿no? De lo que está justamente diciendo el paciente, en lugar de darle la directiva.
Sí. Sí, Bueno, sí, en sí. relación a esto, uno de los dispositivos, que es bastante nuevo también para medir objetivamente la alianza, es Compass, que están desarrollándolo, que es con IA, con inteligencia artificial, y que, nada, el proceso es muy loco, que estuvimos hablándolo, como toma el discurso, ¿no? Como la conversación en realidad que sucede entre terapeuta y consultante, graban esas sesiones y lo va decodificando de una manera que mide la alianza de una manera objetiva, no según mi percepción, sino según lo que se dijo durante la terapia. Sí. Claro. Bueno, claro, entonces ahí tenés las palabras, tenés los silencios, lo complementás con lo fisiológico. Claro, el con lo estudio no verbal, con lo no exacto. verbal, y tenés una herramienta bastante completa, ¿no? Sí, Como sí, para- sí, porque para llevar un aparte registro. como terapeuta se nos pueden escapar cosas y esta herramienta es muy válida como para poder estar en todo. Y este estudio lo iba midiendo en vivo, digamos, a medida que uno Sí. iba Que haciendo se daba la la sesión. sesión, es como un termómetro que vas teniendo en vivo y vas midiendo cómo va Lo esta que va alianza. pasando, lo que va claro. pasando. Claro, la Muy herramienta, exhaustivo. eso, como que te serviría. A nosotros como terapeutas podríamos estar acá teniendo una sesión y de repente tener el compás acá, el dispositivo, la aplicación, y que nos esté diciendo cómo Las ahora. pulseritas midiendo, Sí, ¿no? a ver si hay Sobre- sincronía. Claro. Es muy bueno. Y te da un ida y vuelta en vivo, en teoría, ¿no? Yo ahí no sé bien qué ustedes opinan sobre esta devolución en vivo, ¿no? Porque por ahí es un poco que rompe la concentración del terapeuta o es válida toda la información que te da y deberíamos como empezar a saber cómo utilizar los distintos estímulos que tenemos, porque no sé, me imagino que me estás contando algo y de repente me aparece el compás diciendo, está bajando la alianza. Me suena como el rating de la Claro. televisión, Sí, ¿no? sí, sí, sí. De que Comentarios. uno va Van bajando viendo, los puntos. seguí, subí, bajá, Claro, bajá. claro, ¿no? Sí, y poder interpretar por qué bajó, si eso que bajó es por algo positivo, realmente que Analizar la los procesos persona en está profundidad. analizando, Exacto. está pensando. Y que muchas veces lo que cree el terapeuta no es lo que No es lo realmente que pasa. pasa Claro. y tampoco lo que le pasa al paciente. Exacto. No, no, no. tal A mí cual. me parece muy, muy loco que todo lo que pensaban de que el terapeuta era el que llevaba, ¿sí?, toda la sesión, en realidad es el paciente. Sí. O sea, como sería mejor, Exacto. tendría un Claro. resultado mejor. Sí, Mejores sí, sí, resultados. sí. Sí. Tal Sí. cual, sí, sí. Convengamos igual que este estudio es de este año. Es Sí, muy ¿no? nuevo. es muy nuevo. Mayo de Y 2025. la toma es chica Sí. también. Sí. Sí, sí, sí. Sí, este es un poquito más grande que los primeros que hablamos de la actividad electrodérmica, pero igualmente sí tiene su condición, porque además agarraron grabaciones desde 1970 hasta la actualidad, 2013, una cosa así. 2012, Claro. 2012. Sí, sí, Bien. sí. Entonces tiene un rango bastante amplio, pero bueno, al mismo tiempo no creo que sean iguales las sesiones, ¿no? tal cual. Desde 1970 hasta Y muchas 2012. generaciones. No, y además no era para igual con todos los pacientes, eso también es Exactamente. importante, como que era de acuerdo a cada caso, Sí. iba hablando como, bueno, de depresión era para una cosa, para ansiedad era otra, como que iba cambiando. ¿Y ustedes qué opinan? Que, por ejemplo, estos dispositivos pueden diagnosticar No. al paciente no. que... No, de hecho dicen en los estudios que no sirve para diagnosticar. Sí, Claro. está bueno porque Exactamente. tomaron, porque no sabían si era válido como lo que tomaba Compass, ¿no? Porque lo Compass lo que hace, lo que primero en realidad partieron de los instrumentos que conocemos de medición de alianza, como el WAI, y a partir de eso lo decodificaron en números, como dijiste vos. Y esos números los comparan con la decodificación nuestra que estamos hablando, lo transforman en un número y comparan esos números. Usaron otra IA, ¿no? Y eso se lo mandaron a otra IA. Es como una Matrix. Anda así. Tal cual. Sí, exacto. Y tal toda cual. esa información se la mandaron a otra IA para ver si podía diagnosticar a los consultantes, ¿no? Pero esto lo hicieron por una cuestión de validez, no porque van a usar esa otra IA, porque es más, ni siquiera está como en circulación, digamos. Solamente te lo cuentan como que es parte de validez del paper. Y esa IA en un 46% pudo dar el mismo diagnóstico que, bueno, habían Altísimo, llegado. 46% Sí, es bastante. altísimo. Entonces, como lo que esto nos trae como conclusión es que el Compass tiene la suficientemente, o sea, como está bien hecho, como para que pueda agarrar qué palabras o qué idas y vueltas entre en el consultorio que se dan, que sirven para medir alianza. Porque si no decían, bueno, no sabe cómo sabes si lo que Compass selecciona como útil o no es útil o no para medir la alianza, porque también son Exacto. números, vos después ves números. Exacto, sí. Sí, quizás es lo que viene para el futuro. O sea, faltaría que sea más viable por ahí, que esté al alcance de todos, porque Sí, aparte. no me imagino a un paciente pulserita, poniéndole todos claro. los electrodos. Es la cuarta ola esa. Exacto, tal cual. Claro. Tal cual. Creo que todavía por ahí no estamos preparados, pero yo creo que es lo que se viene. Sí.
Sí, creo que como terapeuta es un re desafío saber hasta qué punto usarla y el cómo, ¿no? Porque, no sé, me imagino, hacemos un consentimiento para decir, bueno, los datos de esta sesión van a ser grabados y se los vamos a mandar a un dispositivo de Sí, prueba. A mí me llama la atención eso, ¿no? Como hasta qué punto es el secreto profesional. O sea, hasta dónde se puede. Porque estás compartiendo cierta Exactamente. información privada con una IA y como, Sí. ¿hasta qué punto se puede hacer eso? Sí, Pero sí. bueno, si hay un consentimiento, ya es otra cosa. Sí. Sí, pero igual es como, ¿en dónde quedan esos datos? Igualmente, Claro. porque el consentimiento que va a decir, bueno, subo a una nube los datos y... bueno, Hasta dónde sí, hasta, ¿Hasta dónde dónde ya. se puede? sí, y además, como herramienta, no sé, supongamos que nosotros lo usamos en consultorio, primero, ¿no? Elegimos usarlo. Digo, el paciente que nos dice, no, bueno, yo esto no lo quiero, ¿sería lo mismo? ¿Trabajaríamos de la misma manera? Sí, ¿Nos faltaría algo? o No sé. O condiciona, va a condicionar la alianza terapéutica una vez que te dice eso. ¿Cómo queda la persona? Eso no se mide. ¿Y Claro, qué pasa claro. después? Y si me acostumbro a usar eso y Exacto. después Tal cual. cuando Depende. no Claro, tengo cuando que no lo usarlo tengo. porque el Se paciente te me Tal dice cual. no, claro. Si te habitual a eso, ¿cómo haces? Sí, sí. Sí, sí. Son todas, bueno, son preguntas que quedarán Quedarán para, abiertas. claro, para poder Sí, debatir, repensarlas. seguir debatiendo o en un futuro poder contestarlas. Para tener una respuesta. Sí, porque creo que como estos estudios van a seguir saliendo, porque la ciencia siempre quiere tender a lo más objetivo posible, y es lo que está haciendo con estos papers que estamos hablando, pero a veces, ¿cómo lo trasladamos a la clínica? ¿No? Como qué reflexión nos llevamos de esto, cómo lo podemos utilizar, hasta cuándo lo utilizaríamos nosotros, no sé, como un montón Sí, de y a preguntas. partir de cuándo tomarlo también, porque si esta es una muestra chica de un estudio y ya lo tenemos que bajar, ya lo tenemos que empezar a utilizar, hay efectividad. Sí. Bueno, todos esos planteos me parece que se van haciendo a medida que esto va avanzando también. Un poco me hace acordar a cuando la psicología surge como ciencia, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Porque también era demostrar objetivamente. Y ahora estamos en el mismo, bueno, salvando Distancias. años y distancias, pero seguimos ahí. Sí. Seguimos Con la misma duda. tratando de demostrar objetivamente qué es lo que le pasa al ser humano adentro. Sí, hasta creo que hay como, con la IA hay como un cambio de paradigma. Me parece Sí. que vino a revolucionar todo. Ujú. Y en parte se puede tomar como herramienta para que nos sea útil en la clínica, usada con conciencia y bueno, ponerla al servicio de los pacientes, al servicio del terapeuta. Me parece Sí. que es por ahí. Que complemente, sí. Sí. Sí, sí. Y pensar que tiene que haber cierta noción moral y ética de todo esto que está pasando. No, sin duda. Porque siempre hay personas que lo van a usar para cosas malas y me parece que esto hay como un agujero ahí legal, Sí, Sí, tal total. ético y moral que habría que cubrir y habría que ir pensando. Sí, pero por el otro lado me quedo pensando como que son todas posibilidades como para personalizar un poco más la terapia, ¿no? Como Sí. no es el protocolo de las técnicas y andás a ver qué herramienta o qué postura que elige uno utilizar con su consultante, pero esto sería algo que me llevaría a decir, bueno, en este momento a él le está sirviendo esta cosa como tan puntual. Sí. Digo, eso Tal cual. ¿qué información? Sí. ¿Cómo Tal cual. tenés? Si no? Mirá cual. qué tema trajiste, Flor. O Sí. sea, Sí, sí, a debatir mucho. Sí. Abre Creo- debate. Creo que como herramienta lo pienso para a un terapeuta no el que recién comienza y que se inicia, me parece que como herramienta uf. Puede sería funcionar, sí. muy Bueno. útil. A priori pienso eso, se me viene a la mente eso y todo lo que el provecho que un terapeuta le puede sacar. Pero bueno, por otro lado están, ¿no? Sí. Todo ese lado B más complejo. Sí. Sí, también me quedo como pensando en, bueno, esto de la actividad electrodérmica, ¿no? Que nosotros compartimos, como que estaríamos autorregulados en el mismo nivel, una cosa así. Sí. Bueno, ¿cómo o sea, cómo lo llevo? ¿Qué acciones tengo que tomar en el momento Claro. para que... Porque si no me imagino como, no sé, yo psicóloga no, diciendo, ay, no estoy regulada. ¿Qué tengo que seguir el protocolo? ¿Qué protocolo tengo que seguir cuando Bueno. pasa esto? Pero debe haber seguramente va a haber una cierta formación antes de que uno pueda implementar esto en Es consultorio. la novedad, sí, sí, sí. Claro, Claro, Estamos sí. todos con la pulserita. Sí, Claro, tal cual. Entiendo que también estas ideas, como más de investigación, pero en la clínica, nos ayudan a seguir reforzando la idea de la importancia de la alianza, que lo hablamos muchas veces. Total.
¿no? Como una de los disparadores más importantes, ¿no? Totalmente. Sí, Y totalmente. que la alianza se pueda medir objetivamente. Sí. Ya Sí, es quiere un signo de decir- pregunta. O sea, Signo de pregunta. ¿se podrá? Esa es la pregunta. Bueno. Tal cual, sí. Bueno, chicos, muy linda charla. Gracias por el debate. Y bueno, nos vemos el próximo encuentro con otra temática para charlar entre todos. Y con algunas respuestas, quizás. Sí, Puede ser. Y muchas preguntas. más. Bien. Gracias. Bueno, nos vemos la Gracias. próxima.